vamos a debatir, vamos a analizar los temas del día en la mesa ancha. Quiero darle la bienvenida a Nicolás Botero. Nicolás, bienvenido. Hola Maritza, muchas gracias por la invitación. Bueno, y hoy es viernes, estamos a 13 de junio y es el cumpleaños de Juana, así que Juana, feliz cumpleaños. Mari, gracias, qué lindo. Que sea un día muy lindo, que sea un día muy especial al lado de la gente que la quiere, que reciba muchos regalos, que partan muchas tortas. Me encantan Le esos queda deseos. todo el fin de semana Gracias, para Mari. celebrar. Julio, también. Pues un buen Gracias, día para Maritza. usted. Miren, vamos a arrancar hablando de temas económicos porque, claro, obviamente hay una realidad muy importante en nuestro país de la que nos hemos ocupado durante toda la semana, pero hoy tenemos que analizar muchas señales que nos han llegado también en los últimos días. Hace 2 semanas se anticipó la declaración de renta del año 2026 y de esta semana tenemos suspensión de la regla fiscal. Hoy se conocerá el marco fiscal de mediano plazo y dicen muchos que lo más seguro es que se anuncie una reforma tributaria por 19 billones de pesos. Arranquemos por ahí, Nicolás. Pues Maritza, son todas señales grises. La economía necesita señales de confianza. La regla fiscal no es otra cosa que una señal clara de disciplina, de que voy a gastar menos de lo que tengo, de que mis ingresos van a alcanzar. Cuando empiezo a posponer esa disciplina, cuando empiezo a cambiar las reglas, empiezo a disminuir la confianza. Por eso crecen los intereses sobre la deuda colombiana, que al final nos afectará a todos los ciudadanos. Sí. Juana. Yo quisiera profundizar un poquito más lo de la regla fiscal porque es un tema muy importante que tal vez hay que explicarle un poco más a la ciudadanía. La regla fiscal son unos compromisos que adquirimos con los mercados internacionales, ¿no? Como país decimos, nosotros vamos a comprometer a endeudarnos hasta tanto y pagar hasta tanto, ¿no? Que fue algo que pasó durante la pandemia, porque era la única forma de poder endeudar, que pasó en casi todo el mundo, ¿no? Entonces es un recurso que se ha utilizado, que se usa en momentos de este tipo de urgencias económicas. Entonces, claro, tiene un problema serio y es que flexibilizamos y rompemos la regla fiscal a través de los últimos mecanismos que se han utilizado estos últimos días. La discusión estaba desde la semana pasada muy planteada, pero ya se sabía que esto iba a pasar, entonces lo más probable es que, exacto, que los mercados reaccionen frente a nosotros romper con el compromiso que teníamos con ellos y entonces empiezan a subir los intereses, cosa que no es una muy buena decisión para ningún país en un momento que no sea estrictamente necesario de crisis como lo fue durante la pandemia. Yo la verdad, pues no soy una experta en temas económicos, pero ayer me decían algo así y ustedes me corregirán, que además en este marco fiscal de mediano plazo viene también con un incremento de la deuda externa a un interés del 13%, cuando Colombia, y ya estábamos supuestamente en ese momento en porcentajes altos, estaba pidiendo plata prestada a los mercados internacionales al 8%, es decir, pasamos del 8 al 13%. Sí, el déficit fiscal es que los ingresos del Estado son inferiores a los gastos, ¿no? Gasta más de lo que recibe y por lo tanto, como en una familia, si no hay ahorros, pues le toca echar mano de la tarjeta de crédito, que son esos créditos que mencionas, que se hacen a través de bonos principalmente. El presidente había venido culpando al Banco de la República porque esos intereses eran altos. Él venía diciendo, no, es que el Banco de la República sube la tasa de interés o la mantiene alta y eso hace que tengamos dificultades financieras. Digamos, esto es una demostración de que esa no es la causa principal. La causa principal es que el gobierno gasta mucho más de lo que ingresa y cada vez más. Entonces, en el marco fiscal de mediano plazo que estaba vigente, que es un documento donde se hace la planificación presupuestal, supuestamente ese déficit iba a ser del 5%, que ya es altísimo, ¿no? Es muy alto, pero ahora nos dicen que ya no va a ser del 5%, sino que va a ser del 7%. Y eso, por supuesto, a la gente que nos presta plata la pone nerviosa porque pone en duda la capacidad en el mediano y sobre todo en el largo plazo del Estado colombiano para responder sus deudas. Y como se ponen nerviosos, exigen más tasa de interés para asumir ese riesgo adicional. Entonces, digamos, esto es producto de sistemáticamente hacer cuentas alegres desde el Ministerio de Hacienda, ¿no? En los ministerios de Ocampo, de Bonilla, de Diego Guevara, que digamos fue quien oficializó la ruptura de la regla fiscal. Esto es, digamos, un documento firmado, pero el año pasado incumplimos la regla fiscal y lo señalan todos los analistas, en cabeza de Diego Guevara. Sistemáticamente han hecho mal la tarea y nos están llevando en una situación fiscal y financiera muy difícil para el país. Y sobre todo, lo más importante de esto, quienes sufren esto más son los ciudadanos, no son los bancos,
no son los ricos, son los ciudadanos de a pie quienes van a sufrir más las consecuencias negativas de Bueno, esto. justamente ahí Diego Guevara se fue del ministerio porque Diego Guevara fue el que resistió ante todo para no romper la regla fiscal y ahí fue donde hubo esta ruptura por no hacerle pues caso y decir al presidente esto es algo muy responsable. Ahora hay una pregunta y hay un tema muy importante aquí, es que ahora que digamos que está explícito que se rompió la regla fiscal, pues podemos ver la claridad en las finanzas que no había y también la pregunta que quedó es, ¿ya la regla fiscal no estaba rota desde antes? Porque todo parece indicar que sí, que ya se había roto la regla fiscal, entonces ahora por lo menos vamos a tener transparencia y claridad frente a las finanzas del Estado. Nicolás. Como ciudadanos y como empresarios, yo creo que alrededor de la regla fiscal y alrededor del gasto, lo más importante que debería hacer el gobierno ahorita no está es mirando cómo se endeuda más, cómo crece el déficit fiscal, sino todo lo contrario. Cómo lo recorta, cómo recorta el gasto, cómo hace que las tasas puedan bajar, cómo hacemos para que los empresarios puedan invertir más, qué señales de confianza. La economía necesita ser predecible. Todos los anuncios, el de consulta popular, el de asamblea constituyente, el de marcha, lo que hacen es alejar a la gente de que quiera invertir su dinero, que es exactamente lo que necesitamos en este momento en el país. Alguien pues lo decía y decía, bueno, vamos a terminar en el data crédito internacional. Como para aterrizárselo un poquito a la gente, porque Y esto si es tan seguimos importante. así, terminamos pidiéndole plata al gota a gota, que son unos intereses gigantes que no vamos a poder pagar. Claro, y para redondear y recogerlo de todos, claro, Diego Guevara se va porque la propuesta de él y la apuesta de él era un recorte presupuestal a las finanzas del Estado y la apuesta del gobierno hoy es todo lo contrario, seguir pidiéndole plata de impuestos con una reforma tributaria o anticipando la retención en la fuente del próximo año. Maritza, con el ministro Diego Guevara se autorizaron las transacciones de única vez, que fue una manera de maquillar la ruptura de la regla fiscal el año pasado. Unas transacciones de única vez que no eran válidas técnicamente y ya se había roto la regla fiscal. Oigan, y en este contexto fiscal tan complejo, pues el gobierno nacional pide la consulta popular y todavía no se sabe cuál es la decisión de la registraduría, pero lo que sí es cierto y hemos sabido de fuentes internas es que cualquier decisión que tome la registraduría y cuando llegue el decreto de la consulta popular, lo primero que tiene que hacer la registraduría es revisar dónde está la plata para hacer esto. Pero miren, vamos a pasar a otro tema y es esta marcha del silencio que pues desde acá, desde Noticias RCN, entendemos, interpretamos que tiene dos objetivos que nos tienen que unir a los colombianos por encima de todo, que es rechazar la violencia, que es solidarizarse con la familia de Miguel Uribe, que es decirle a Miguel Uribe, aquí está Colombia entera, es realmente sí recoger ese sentimiento que ha generado, no desde el odio, no desde las distancias ideológicas, sino desde unos acuerdos fundamentales. Vean, por ejemplo, lo que dijo en las últimas horas el precandidato presidencial de la izquierda, Camilo Romero. Hoy Colombia requiere acciones conjuntas, poner la vida por encima de la contienda. Los cálculos políticos no deberían ser la preocupación del momento. Por eso hago esta propuesta concreta, que precandidatos y precandidatas del sector convocante a la marcha del silencio de este próximo domingo marchen junto a precandidatos y precandidatas de sectores políticos diferentes, para convocar a todo el país, para que esa marcha del domingo sea de toda Colombia. Se trata de tender puentes, para que juntos seamos capaces de manera pacífica y contundente de rechazar el atentado a Miguel Uribe, de rechazar la violencia política, de rechazar toda violencia en contra de la sociedad colombiana. Se trata, por supuesto, entonces, de defender lo más básico, la vida, la democracia, nuestro país. Así es que tendamos puentes, así pensemos diferente, así pensemos distinto. Que el silencio de millones opaque cualquier grito de violencia. Yo invito para que marchemos juntos a Vicky Dávila. Bueno, Vicky Dávila, ahí le queda la invitación, a ver si la acepta. En todo caso, diría uno, y esto por supuesto es un aporte personal, porque pues cada quien pensará lo que sea, que es el momento de unirnos por lo menos en esos dos propósitos. Ya después verán ellos si se dan en campaña, si debaten, si se critican, pero hay dos cosas que sí creemos que nos pueden unir como colombianos. Julio, Nicolás y Juana, para cerrar. Sí, bueno, juntarnos en torno a un propósito que no tiene que ser que pensemos iguales o que estemos de acuerdo en todos los temas, pero sí en unos mínimos que son la democracia, la no violencia, sobre todo, ¿no? La posibilidad de poder hablar, expresarse y tener unas causas sin necesidad de que haya actores violentos atentando contra la vida como lo hicieron con Miguel. Nicolás. Pues lo primero, pues expresar claramente la solidaridad y el cariño y la fuerza, Miguel, para que muy pronto esté aquí con nosotros en el debate democrático. La democracia no es que todos pensemos igual, que todos tengamos que hacer lo mismo. La democracia es respetar justamente la diferencia.
Y el enemigo a derrotar en la democracia es aquel que usa la violencia para imponer su idea, es aquel que usa la fuerza ilegítima para someter a los demás. Ahí es donde está el enemigo. Entre los precandidatos hay pugnacidad, hay debate, pero de eso se trata la democracia, que los ciudadanos tengamos una oferta amplia de mirar quién puede, a nuestro criterio, mejor liderar el Estado. Esta es una oportunidad para solidarizarse, claro, con Miguel Uribe, su familia, pero también con todas las víctimas del conflicto armado y todas las víctimas de la violencia armada. No olvidemos las víctimas que ha habido esta semana con los atroces atentados, y acá el llamado es: todas las vidas valen, y el cuidado es de todas las vidas. Y también, más allá del discurso de decir tenemos que poder debatir con tranquilidad, es llevarlo a cabo y hacerlo, ¿no? También combatir, aparte de la violencia física, la violencia atroz que se vive en los cuerpos, la violencia simbólica. No tengo por qué subir la voz, no tengo por qué gritarle a mi contradictor, tengo que escucharlo, entender y responder con argumentos. Entonces, desde todos los niveles, creo que podemos hacerlo y hacer ese llamado contra todas las formas de violencia en Colombia. Sí, y una cosa que le escuché a usted en estos días, Juana, en un post que puso a propósito de que hoy es su último día, a propósito de su despedida de la mesa ancha, es que pensar distinto no nos hace enemigos. Que uno diga no y el otro diga sí, eso no nos hace enemigos. La democracia está en eso, en que nos entendamos, en que nos podamos escuchar, así no podamos convencer al otro, ni siquiera lo intentemos, respetémoslo en que piense distinto. Y con ese mensaje nos queremos quedar también, Juana. Queremos agradecerle por estos 2 años, por estos aportes a la mesa ancha, por sobre todo esta mirada de mujer, esta mirada feminista. Aprendimos mucho, crecimos mucho. Muchas gracias por todo lo que le dejaste. Mari, a esto. gracias por desde el primer día hacerme sentir como en mi casa, por moderar Y este esta seguirá espacio. siendo, y esta seguirá siendo su casa, Gracias, Juana. Mari, y gracias a todos los compañeros, compañeras, todo el equipo también detrás de cámaras que hace esto posible y han hecho que me sienta como en mi casa. Y pues gracias a José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, que me abrió este espacio, que me invitó a estar acá y que además defiende un debate pluralista, sincero, generoso y maravilloso y tan necesario en este país. Y la audiencia, gracias por seguirnos, gracias por vernos, gracias por comentar. Y bueno, muchachos, ha sido un placer compartir estos 2 años con todos ustedes. Una mesa muy ancha en la que se pudieron sentar a debatir, a dialogar, a encontrarse muchas veces en muchos puntos también, incluso con Julio. Mucha suerte a Juana en sus propósitos y en sus actividades posteriores, que bueno, nos sigamos encontrando para no ponernos de acuerdo nunca, pero para lo que decíamos ahora, poder Pero nos compartir podemos un poner de espacio. acuerdo este domingo a salir todos a marchar. Claro que sí, gracias, Mari. Juana, y feliz cumpleaños.